En Aragón Radio, La Torre de Babel. La Dama, el Duende y el Rey son tres leyendas aragonesas, textos de Roberto Malo, de José María Tamparillas y de Dani Tejero, unidas bajo los ojos y los lápices de David Guirao, y la edición de Reyes y David en Pregunta. Son historias que transcurren en Zaragoza, en Plaña, en Teruel, que nos hablan de duendes, de damas misteriosas, de milagros y hasta de la sopa de ajo. El viernes se presenta este álbum infantil creado en realidad para el disfrute de lectores de cualquier edad, pero antes ellos nos visitan esta noche en la Torre de Babel. Y en la Torre de Babel, en la presentación de La Dama, el Duende y el Rey, tres leyendas aragonesas con textos nada más y nada menos que... Roberto Malo, buenas noches. Buenas noches, Ana. José María Tamparillas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ana. Dani Tejero, buenas noches. Buenas noches, Ana. Y los dibujos de David Guirao. David, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Bueno, casi todos ellos han estado ya aquí con nosotros en el programa, excepto José María. Bienvenido y esperemos que sea por muchas veces. Bien hallado. Bueno, tenemos aquí el libro que es precioso, La Dama, el Duende y el Rey, tres leyendas aragonesas, la primera edición ilustrada de cuentos infantiles de Pregunta Ediciones. ¿Cómo nace toda esta historia? Porque vosotros habéis trabajado juntos y aquí volvéis a encontraros en este proyecto. ¿A quién se le ocurre y cómo? Bueno, pues fue un poco... José María, Roberto y yo nos juntamos el segundo domingo cada mes en el Mercado de las Armas con nuestros libros, y hace un año y pico, ¿no? Más o menos, cuando surgió la idea, José María y yo se nos ocurrió la idea de hacer un libro, como estábamos tres, de tres leyendas aragonesas, y bueno, poquito a poco fuimos trabajando la idea y bueno, al final apostamos por Pregunta. Pregunta es la primera incursión que hace en la literatura infantil y creo que ha sido un reto fascinante para los tres, y encima contar con David, que es un artista de los pies a la cabeza, ha hecho una auténtica joya, y bueno, el resultado ha sido fantástico. Después de ese año y pico en el que surgió la idea hasta el proceso, hasta que ha terminado, ha sido increíble. Bueno, vamos a hablar de las leyendas, firmáis cada uno una de ellas. Roberto, la tuya es la de las sopas de ajo. De Teruel, sí. Claro, queríamos hacer tres leyendas, una ambientada en la provincia de Huesca, otra la de Zaragoza y otra la de Teruel. Y la mía es una leyenda que yo creo que además me la escogió mi amigo y compañero José María Tamparillas, porque dice, yo quiero hacer de Teruel. Yo tengo, aunque nací en Zaragoza, sí que tengo raíces. Mi madre y mi abuela pues han nacido en Andorra, Teruel, y yo ya escogí Teruel, pero no tenía muy claro qué leyenda. Y él me habló de esta leyenda y ha sido un poco la que he versioneado, suavizándola y haciéndola pues mucho más, digamos, más infantil y con menos sangre y menos muertos de alguna manera, ¿no? Claro. Para actualizarla. Yo no sé si esta leyenda de las sopas de ajo es muy conocida o menos, pero sí que, por ejemplo, la Dama de Libón o el Duende de Zaragoza, en vuestro caso José María, Daniel, sí que son como más conocidas, ¿no? Por lo menos por el gran público. Pero claro, coger una leyenda, transformarla en un cuento infantil, decía Roberto que hay que suavizarla. Supongo que en vuestro caso también habrá sido así. En mi caso concreto ya no solamente es suavizar, sino coger como telón de fondo lo que es la leyenda tradicional, la que todos conocemos de la Dama de Libón de Plan, pues que es esta dama que se aparece en las noches de San Juan, sí, y utilizarla con elementos contemporáneos, sobre todo que aparezcan niños, que sea como el telón de fondo. En mi caso la anécdota es que son mis sobrinos, mis 4 sobrinos son los protagonistas del cuento, y es el encuentro que tienen con la famosa dama de Libón. En este caso realmente no ha hecho falta dulcificarla, porque ya en sí la leyenda es un poquito más dulce de lo que puede ser la de las sopas de ajo. Pero en mi caso lo que yo quería hacer era un poco lo que llevaba la idea a la cabeza ya mucho tiempo, que cuando surgió el tema con Dani, era coger leyendas tradicionales
pulirlas un poquito, rascarlas y traerlas un poco a la época contemporánea para que la gente que no las conozca, en este caso, pues como pueden ser los niños, se adentren en ellas, sea una manera de adentrarse en ellas, en el legendario aragonés, que realmente es muy rico. Entonces esto puede ser también como una puerta de entrada que pique su curiosidad, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo se trae hasta hoy, cómo se actualiza el Duende de Zaragoza? Pues el Duende de Zaragoza, yo cuando ahí me tocó la provincia de Zaragoza, fui el último en elegir, ya me quedaba solo Zaragoza, no me quedaba más. Y José María, yo al principio tenía varias ideas en la cabeza, pero ninguna de ellas cuajaba. Una de ellas era el Trovador de la Aljafería, era una historia que me atraía bastante, pero no conseguía, como decimos, dulcificarla ni traerla al terreno infantil. Y al final, hablando uno de esos días con José María, se nos ocurrió la historia del Duende de Zaragoza, que es una historia que yo particularmente había leído mucho al respecto y conocía muy bien. Y me pareció fantástico, creo que es un hecho real en Zaragoza del año 34, que es increíble. O sea, es un hecho que el que no lo conozca, yo animo a que investigue de ese caso. Y lo que he hecho ha sido llevarla a mi terreno. Es un niño que tiene que pasar un verano, cuando un poco la generación en la que somos nosotros cuando éramos niños, cuando Zaragoza en verano, en agosto, se queda desierta, tiene que pasar el verano en casa de sus abuelos. Es una tortura para él pasar un verano en casa de sus abuelos y no poder ir al pueblo, a la playa, a la montaña, donde sea. Pero ese verano conocerá a un amigo muy especial, que cambiará su manera de ver un poco la vida. Bueno, tenéis los cuentos y se los lleváis a David, y David los ve en azul y en verde, en una especie de turquesa azul. Cuéntanos, ¿cómo has visto tú estas historias? Bueno, ellos llevan un año trabajando este libro, este concepto de libro, y a mí me llega un poco más tarde, me llegará hace unos 6 meses. Yo había trabajado ya con Roberto en un libro, El Príncipe de Coronación de los Mares, que por cierto ya era 5 años de ese libro por lo menos, y cuando me proponen hacer el libro con pregunta, yo me parece divertido. Yo los libros que solo hablan de leyendas de locales, siempre me echan un poco para atrás, precisamente porque a mí lo que me interesa es que sean lo más universal posible, ¿no? Que cualquier niño, no solamente de Zaragoza, de Huesca o de Teruel, pueda disfrutar de lo que es la literatura, ¿no? Y en este caso lo es así, porque eso es un poco, o sea, que sí que hay un elemento icónico de la tierra, pero son historias absolutamente universales, ¿no? Y el problema que yo veía era que eran 3 autores con tres leyendas, las 3 leyendas muy diferentes. Yo estuve mucho tiempo dándole vueltas a ver cómo unía ese hilo conductor de las ilustraciones para que todo tuviera un aspecto uniforme, ¿no? Y al final, pues después de muchas pruebas, después de mucho elaborarlo, primero sí que planteé una gama de colores limitada, con colores muy marcados. Ese azul es el que, dijeras, unifica todo. Y luego me planteé una especie de línea temporal, en que las 3 ilustraciones forman una especie de traveling, una especie de secuencia, y las 3 se van encadenando una con otra. Donde la primera, el protagonista es el rey y el espacio está... las ilustraciones se mueven en un espacio muy grande. En la última, por ejemplo, el espacio es súper reducido, es prácticamente en la casa y el parque, ¿no? O en la de Huesca, por ejemplo, lo que he buscado es que los espacios se transformen en animales, en figuras que son muy importantes en el libro, como puede ser un cuervo, puede ser una serpiente, ¿no? Entonces, mi objetivo fue primero conceptualizar todas las leyendas para que todas quedaran unificadas y luego disfrutar dibujando. Claro. Que al fin y al cabo eso es lo que buscaba, ¿no? Bueno, ¿habéis testado esto? Porque tenéis hijos, tenéis sobrinos, ¿lo han visto ya? ¿O esperáis a que llegue el viernes para la gran sorpresa? No, yo testeo. Yo antes de sacarla testeo. ¿Y qué dicen no esos focus group que tenéis en casa? No, es un poco lo que ha dicho David. Son 3 historias, 3 leyendas muy distintas, y creo que además eso enriquece mucho más al libro. Son totalmente distintas y cada niño disfruta con todas ellas. Son historias muy diferentes y disfrutan muchísimo. Yo a los niños que la han leído, tampoco ha sido muchos, pero a los niños que la han leído antes de que saliese, les han encantado las 3 y han disfrutado con las 3. Y a los mayores igual. Yo en mi caso, como tenía que ser una sorpresa para ellos, ¿sí? Pues obviamente no tuve lectores infantiles, no fueron mis sobrinos, pero en este caso es la de siempre, es mi mujer, ¿vale? Y la verdad es que le ilusionó el tema. Ahora sí que la mayor de ellos, Irene en este caso, el otro día, el domingo, en un encuentro familiar, os aseguro que se tragó el libro de cabo a rabo
en 3/4 de hora, sin levantar la vista de encima, con lo cual yo creo que mejor prueba que esa ya no hay ninguna. Claro. Muy bien. Y luego tenéis que haber visto la sonrisa en la boca, después de leerla. Claro. Bueno, porque vosotros además tenéis la experiencia de, además de escribir, además de dibujar, hacéis cuentacuentos y lucháis a brazo partido contra los móviles, los videojuegos y demás, y de momento ganáis, ¿no? En algunas batallas al menos. Bueno, al menos durante la hora de la actuación sí. Sí. Además de este también haremos obra de teatro, por supuesto. Mis chiquillos ya se sabían las historias porque se habían tragado más de un ensayo y entonces ya cuando se las han leído ya me suena ya esto, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Que lo vean así con títeres, con elementos así. Es otra manera también. Se está preparando un poco una obrita de teatro para llevar, porque es un proyecto que llevamos en común Roberto y yo y que a mí me entusiasma, que es unir literatura y teatro, ¿no? Para los niños, precisamente para lo que dices tú, ¿no? Para animar a la lectura a los niños. Y en este caso, se me ocurrió, se lo comenté a Roberto, a la hora de llevarlo a escena, usar 3 técnicas distintas para cada leyenda. Entonces en el Duende de Zaragoza utilizaremos sombras chinescas, para la Dama del Ibón títeres y para las sopas de ajo teatro de máscaras. Entonces, ahí estamos ultimando. Yo creo que en un mes o por ahí podremos ver los resultados y intentar disfrutar al máximo de lo que decimos, ¿no? De que el niño que haya leído el libro pueda verlo en escena, o al revés, ¿no? Que el libro que lo ha visto en escena y quiera llevarse el libro a casa y disfrutarlo. De momento se presenta este viernes en La Pantera Rosa a las 6:30. ¿Y hay planes para seguir? Bueno, yo quería decir que a la vez que se presenta, se inaugura la exposición de los originales. Es verdad. De David Guirao, que lo explique él, porque son todo ilustraciones secuenciales que llenan las 2 paredes de abajo, claro, como lo que te decía, que las ilustraciones, cada ilustración funciona como una doble página, pero todas juntas funcionan como un hilo narrativo, como una especie de traveling, como una especie de plano secuencia de una película, ¿no? Y tengo que decir que una cosa que se me olvidaba antes es el esfuerzo titánico que han hecho David y Reyes, los editores, por sacar el libro. Ellos estaban temerosos porque jugar con un campo en el que no están ellos acostumbrados, que es la literatura infantil y juvenil. Ellos se mueven en otros terrenos y han tenido confianza total en nosotros como autores de literatura infantil y juvenil. Se han apostado por ello y yo creo que han hecho un libro realmente exquisito, muy bien editado, muy cuidado. Han buscado al máximo la mejor imprenta para que pudiera imprimirlo perfecto, y la verdad es que el aspecto del resultado final yo creo que nos sentimos muy satisfechos, muy, muy felices de haber publicado con ellos este libro. Claro, bueno, esto es la radio, no le ven ustedes la cara a los 4. Ahora vamos a hacer una foto para colgarla en redes sociales, porque la verdad es que tienen una cara de contentos y el libro estoy segura de que lo merece. Viernes, La Pantera Rosa, 6:30 de la tarde, horario infantil. Allá, y como bien ha dicho David, estará su exposición, que podrá verse durante un mes. Habrá música en directo, habrá una pequeña performance, así que invitamos a todo el mundo que conozca el libro, que venga a ver la exposición de David y a pasar un buen rato. Y sobre todo que compre el libro La Dama, el Duende y el Rey, la primera incursión de pregunta en los libros ilustrados infantiles, nada más y nada menos que con Roberto Malo, José María Tamparillas, Daniel Tejero e ilustraciones de David Guirao. Ha sido de verdad un placer volveros a tener aquí y espero que este año vengáis muchas veces. Ojalá. Lo que haga falta. Muchas gracias.